També tindrem Ajuda en Acció, que ens parlarà dels projectes que porta endavant aquesta organizació a Latinoamérica. Lo más importante de Ayuda en Acción es que sus proyectos buscan la autosostenibilidad, es decir, que donde acuden como ONG consiguen que los lugares a los que llegan se apañen ellos solos, por decirlo de una manera fácil, y sean capaces de desarrollarse por sí mismos, ¿no? Y de crecer, sin la ayuda de nadie exterior. Esa es la verdadera ayuda, ¿no? Toda la información que queráis sobre la ONG, de las campañas que desarrolla y todo tipo de folletos informativos sobre apadrinamiento o todo lo relativo a sus campañas están en la mesa, tanto en la mesa que hay al salir como en la mesa que hay abajo en la exposición. Y yo me voy a quedar os confío en vuestra lectura, que lo leáis tranquilamente, y en cambio voy a plantear la ponencia de otra forma. El juego consiste en lo siguiente. Yo voy a repartir una hoja a cada uno. Antes de ello vais a escuchar una canción de Silvio Rodríguez que se llama En busca de un sueño, y quiero que cada uno escribáis en ese papel qué sueño tenéis en la vida, ¿no? La vida sabemos todos que se va a acabar dentro de mucho tiempo, por supuesto, pero vamos a ver qué sueño tenéis cada uno, y lo que vamos a hacer es que lo va a leer una persona distinta a la que lo ha escrito. Un sueño para el mundo. Felicidad, paz y bienestar. La paz mundial y la tolerancia. Estar en paz conmigo misma. Ser útil a la gente. Passar tota la vida amb les persones que estimes. Que nunca se agote mi capacidad de soñar, que siga creciendo. Después de un día como el de hoy, mi sueño sería llegar a ser mejor persona y que todas las personas pudiéramos vivir en una sociedad más justa, más equitativa. Solo espero que esto no sea una utopía y que, aunque yo no lo pueda ver, se cumpla. Que tengamos todos salud y que todos los jóvenes tengan trabajo. Poder fer feliç a la gent que m'envolta. Que en el mundo haya justicia y todos tengan lo mínimo y básico para vivir. Sí que yo quiero constatar aquí en esta ponencia que la emoción no está en crisis, ni la sonrisa, ni el cariño. Yo creo que es imposible que esté en crisis. Y bueno, y a partir de que cada uno de los que estáis aquí sois únicos e irrepetibles, pues a partir de ahí, con nuestra capacidad de emocionarnos, yo creo que podemos cambiar el mundo. Por supuesto que lo podemos cambiar, faltaría más. Aunque fuéramos solo 2 personas en esta sala, solo 2 personas o una, o incluso aunque estuviera yo sola, claro que lo podría cambiar. ¿Por qué no?